Ok. Entonces el presente simple, que es el objetivo general, perdón, más importante de esta guía de aprendizaje número 2, estaba diciendo primeras personas, I, you, y siempre las terceras son he, she, it, él, ella o eso, y las primeras personas del plural, you, we, they, ¿cierto? Entonces cuando yo, miren, en inglés es muy fácil conjugar un verbo en presente simple, porque solamente tiene un cambio, comparándolo con el español, que es diferente. Eh, ¿Dónde va a haber el cambio? Acá en estas terceras personas. Es donde los verbos van a cambiar, pero ¿saben cómo cambian? Llevan la S. Y eso solamente sucede en la forma afirmativa. Que no encuentro aquí la opción de corchete. Se me perdió. Oh my God. Ya. Miren, acá. En estos tres, donde ustedes van a ver un cambio significativo. De resto, no pasa nada en los verbos. Miren, yo voy a coger el verbo, por ejemplo, take a shower, bañarse. Normal. En las primeras personas, I take a shower, you take a shower. Cuando llegamos a las terceras, miren el cambio que va a tener el verbo. Le vamos a aumentar la S. Takes shower. De resto acá, también con las primeras personas del plural, queda igual. Ahí no cambia el verbo. Igual, 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 todo igual. Solamente en las terceras personas, muchachos, y en la afirmación, es que el verbo va a asumir ese cambio de resto. Ah, no se toca para nada el verbo. Resulta que no todos los verbos llevan S. Hay unos que llevan IS y otros S. Entonces es importante tener, pues, saber esa teoría de los verbos, porque entonces cuando ustedes vayan a conjugar un verbo, ya saben pues cómo debe ir la conjugación del verbo. Entonces sería aquí, take a shower. Listo. Solamente hay S en las terceras personas y en la forma afirmativa. Eso lo deben de tener claro. En la forma afirmativa, el verbo lleva la S, como les acabo de decir, la ES o la IES. La mayoría de los verbos llevan la S, pero nos vamos a encontrar con ciertas excepciones, ¿cierto? ¿Cuáles son? Cuando un verbo termina en Y. O sea, cuando un verbo termina en una consonante más la Y, el verbo va a asumir un cambio. IES. Es el caso del verbo volar. Si yo lo conjugo en tercera persona, ¿cómo queda? Flies. Exacto. Entonces, fly pasa a flies. El verbo estudiar, study, pasa a studies. Pero si el verbo termina en una vocal más la Y, no pasa nada. Solamente le agregamos S.
Estoy hablando de verbo. Miren el verbo play. Simplemente le agrego S. Porque la Y está precedida de una vocal. ¿Sí o no? El verbo comprar. Buy. S solamente. ¿No? Espérate, yo cierro y vuelvo a compartir. Ahí la pueden ver. Sí, ya está bien. Pues seguramente tú la tienes minimizada. Ujú. Entonces, miren, hay otra regla, que es la de la S. Cuando un verbo termina en CH, SH, X, o doble S, ustedes le van a agregar a ese verbo, pero solamente en las terceras personas y la forma afirmativa, S. Es el caso, por ejemplo, de kiss, besar. Kisses. Yo digo, él la besa. He kisses her. ¿Ok? El verbo reparar, fix. Fixes. She, he o it fixes. El verbo ir, que es un verbo muy común, en tercera persona queda goes. Y afirmando. El verbo mirar, que termina en ch, watches. O el verbo desear, que termina en sh, wishes. Pero miren, recuerden que esto no sucede en todas las personas. Solo en la forma afirmativa y en las terceras personas. Se conjuga el verbo. Cuando yo digo conjuga, pues es que lleva esas terminaciones. Entonces, miren, si yo les digo, vamos a conjugar un verbo. El verbo uno que sea, el verbo comer. Vamos a ponerle un complemento. I eat in the morning. Yo como en las mañanas, ¿cierto? I eat in the mornings. Esto es una rutina. Esto es una frase en presente simple, miren. Sujeto, verbo y todo esto le llamamos complemento. Con estos pronombres yo lo utilizo así. Con I, con you, con we y con they. Pero si yo voy a utilizarlo con she, he, y ustedes qué dicen que yo le debo hacer al verbo. Exacto. Este es un verbo que no tiene regla. Como les dije ahorita, la mayoría llevan ese. Hay excepciones que son las que les di acá, pero no son muy comunes, ¿cierto? La del que termina en una consonante más la Y cambia a IES. Y estas, a veces, ¿cierto? Cuando lo utilizo con esos verbos. Pero normalmente el verbo lleva ese. In the mornings, el complemento queda igual. Entonces yo estoy hablando, por ejemplo, de mi mejor amigo. Tengo que tener cuidado con él y estoy afirmando. Ok, my best friend is Peter. He works. Él trabaja. He works in a hospital because he is a doctor. He wakes up. Siempre que estoy hablando, y estoy afirmando en tercera persona, le tengo que poner cuidado a esos verbos. My best friend is Peter. He works in a hospital.
He is a doctor. Esto ya es verbo to be, que ya lo sabemos manejar. He is a doctor. He gets up, que es el verbo levantarse. Very early. Él se levanta muy temprano en las mañanas. He lives in Río Negro. Ahora voy a negar. Voy a dejar de afirmar. ¿Qué necesito del auxiliar? He doesn't like to drink liquor. ¿Qué pasó ahí? Resulta que nosotros en español negamos con el no, no me gusta. Sencillo, ¿cierto? En inglés no. Es un idioma que necesita apoyarse de auxiliares para negar o preguntar. No para afirmar, sino para negar y preguntar. Entonces, al yo decir que a él no le gusta el licor, utilizo el doesn't, porque resulta que en la forma negativa se usan los auxiliares, tanto en la forma negativa como en la pregunta también. Si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿do you work? Yes, I do, o no, I don't. Cuando son respuestas cortas también hay auxiliares. Y respuestas cortas. Se usan los auxiliares, ¿cuáles? Do y does. ¿Do para quién? ¿Se acuerdan? Para I, you, we, and they. ¿Y does para quién? Exacto. Esas son las terceras personas. Entonces yo le pregunto a uno de ustedes, por ejemplo, Andrés. Andrés, ¿do you live in Cali? Andrés. Abre el micrófono. Open the micro. Ajá, ahora sí. Cuando abres el micrófono, ve. Ah, no, tranquilo. David, do you live in Cali? Exactly. Miren que David utilizó la negación, no, I don't. Cuando son respuestas cortas también utilizamos los auxiliares. Entonces, si yo voy a preguntar en tercera persona, ¿Does David live in Cali? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿Does David live in Cali? Exactly, very good. Porque ya estamos hablando de tercera persona. No, he doesn't. Si no quieren utilizar la contracción, no hay problema. También se puede decir, no, he does not, aunque no se utiliza mucho así ya. En el inglés, sobre todo en el inglés americano, es muy común las contracciones. Estela, do you work?